Crecí en un pueblito en el interior de Michoacán, rodeada de altos maizales, vientos secos y un cielo que parecía rozar la tierra. Mis padres eran gente sencilla, trabajadora, y a los ojos de la comunidad, una familia ejemplar. Mi padre, don Mateo, era carpintero y salía antes de que amaneciera para trabajar en las construcciones. Mi madre, doña Clara, se ocupaba de la casa, de las gallinas y de nosotros. 4 hijos en total. Yo era la única niña, la más pequeña. Dolores María, pero todos me llamaban Lolita. Mis hermanos, Julián, Eliseo y Tomás, eran mayores, más altos, más fuertes. Tenían los ojos de mi padre y la risa burlona de mi madre. Cuando era niña, pensaba que eso era hermoso. Creía que era un privilegio tener tantos protectores. Solo más tarde entendería que el lobo, a veces, se disfraza con piel de sangre. Mi infancia, al menos en lo que recuerdo, tenía color de barro y olor a maíz tostado. Me despertaba con el canto del gallo y el sonido de las manos de mi madre amasando la masa para las tortillas. Tomábamos café negro aguado, con pan duro y, a veces, un poco de queso fresco. Yo ayudaba a lavar la ropa en el río, a acarrear agua, y soñaba con ser maestra. Me entretenía jugando con piedras y contándoles historias a las muñecas de trapo. Mis hermanos iban a la escuela y regresaban sudados, cubiertos de polvo. Al principio eran cariñosos. Me compartían trozos del dulce de leche escondido y reían con mis inventos. Pero había algo que yo no sabía nombrar. Una mirada, la forma en que me tocaban el cabello o me tironeaban del brazo con más fuerza de la necesaria. Pequeños gestos que dejaban un nudo en el estómago. Mi madre decía que yo era muy sensible. «Lolita, no seas llorona», repetía cuando me encogía tras algún comentario de mis hermanos. Y yo intentaba callar, intentaba ser fuerte. Después de todo, los hermanos discuten, ¿no? Eso decían todos. Pero, a veces, al caer la noche, cuando mi padre ya no estaba y la casa se sumergía en un silencio extraño, yo sentía un miedo que no encajaba con mi edad, un miedo que no comprendía. Pasaba las noches acurrucada, con los ojos abiertos, escuchando pasos, respiraciones, susurros, y si trataba de contárselo a mi madre, ella decía que era invención de mi cabeza, que soñaba demasiado, que era cosa de niña miedosa, y así aprendí a callar. En la escuela era buena alumna. Me gustaban las palabras y las historias antiguas de los libros prestados. La maestra decía que tenía futuro, y yo lo creía. Pero en mi casa había sombras. Poco a poco, mis hermanos empezaron a evitarme en público y a buscarme cuando estábamos a solas. Uno de ellos me pedía abrazos largos. Otro me hacía sentarme en su regazo. El mayor. Él me observaba desde lejos, siempre en silencio, con ojos de cazador. Yo intentaba escapar, inventar excusas, jugar fuera de la casa. Pero siempre volvía. Y en casa, la palabra no parecía no existir para mí. No cuando se trataba de ellos. Y mi madre estaba siempre demasiado ocupada o demasiado ausente para darse cuenta. Lo que más me duele, tantos años después, no es solo lo que me hicieron, sino lo que ignoraron quienes debían protegerme, lo que me enseñaron sin pronunciar palabra, que yo no tenía derecho a defenderme, que el amor debía doler, que el silencio era el único refugio. Yo era apenas una niña, llena de preguntas sin nadie que las respondiera. Y allí, en esa casa de ladrillos sin enlucir y promesas rotas, mi infancia comenzó a morir. Despacio, en mí no me silencio, pedazo a pedazo. La primera vez que ocurrió, yo tenía 9 años. Era un sábado sofocante, de esos en que el aire pesa sobre los hombros. Mi padre había salido a trabajar en una obra lejana, en Uruapan, y no volvería hasta el lunes.
Mi madre estaba en casa de la comadre Rosa, cuidando a un bebé enfermo. Mis hermanos y yo quedamos solos. No era raro. Mamá confiaba en los chicos y yo era solo la niña pequeña que tenía que aprender a arreglárselas. Pasé la mañana barriendo el patio, lavando los platos, haciendo lo que me mandaban. Al principio todo parecía normal. Tomás y Eliseo jugaban a las cartas. Julián dormía en el sofá. Pero alrededor de las 3 de la tarde, Eliseo me llamó al cuarto de atrás. Dijo que necesitaba ayuda con algo. Entré sin imaginar nada. Era mi hermano. Era mi casa. Cerró la puerta con llave. Sonrió, pero no era su sonrisa habitual. Era un gesto que me heló por dentro. «Vamos a jugar, Loli», me dijo. Recuerdo el olor a sudor, el crujido de la cama, el sol entrando por la rendija de la ventana. Recuerdo la sensación de haber sido arrancada de mi propio cuerpo, de querer gritar y no poder, de mirar al techo intentando desaparecer. Y cuando terminó, al decirme que guardara silencio y no contara nada a nadie, obedecí. No porque confiara en él, sino porque no sabía qué hacer. Mi cuerpo dolía. Mi corazón parecía encogido. Lavé mi ropa a escondidas. Oculté las manchas, los hematomas, mis ojos rojos. En la cena, nadie notó nada, o fingieron no ver. Al día siguiente, Tomás me acorraló en la cocina. Repitió el mismo gesto, el mismo silencio cómplice, el mismo terror. Era como si lo hubieran ensayado, como si yo fuera un juguete que se pasaban entre ellos, un secreto repugnante que compartían con risas ahogadas. Cuando Julián se acercó días después, yo ya no resistía. Estaba quebrada. Era como si hubieran arrancado mi voluntad junto con mi inocencia. Él fue el más cruel. No decía nada, no sonreía, simplemente lo hacía, y luego se iba como si... nada. Yo me quedaba allí, encogida, desangrándome, sin entender por qué. ¿Por qué mis hermanos me hacían eso? ¿Qué había hecho yo para merecerlo? Solo era una niña, quería huir, gritar, desaparecer. Empecé a aislarme. Faltaba a la escuela, decía que estaba enferma. No lograba concentrarme. Cuando la maestra preguntaba qué me pasaba, bajaba la cabeza. Mi madre comenzó a llamarme perezosa, desobediente, Lolita. ¿Qué te pasa? Ya no eres la misma. Yo quería contar. Dios sabe cuánto lo deseaba. Pero cuando intenté hablar una vez en voz baja, ella me dio una bofetada y me mandó callar. No digas tonterías. Tus hermanos te cuidan más que nadie. El golpe me dolió menos que el alma. Allí comprendí. Estaba sola, completamente sola. Los meses que siguieron fueron un infierno. Los 3 se turnaban, a veces juntos, a veces uno me sujetaba mientras el otro se reía. Llegó un punto en que dejé de existir. Ya no me miraba al espejo. No soñaba, no sentía, solo esperaba a que el día terminara. Rezaba para que mi padre volviera, que me llevara con él, que me salvara. Pero él nunca supo, nunca vio. Cuando estaba en casa, todos eran ángeles. Y yo era la niña demasiado callada, demasiado extraña. Nadie se preguntaba por qué. Con 12 años llegó mi menstruación, y con ella el pánico. Uno de ellos susurró burlón que yo ya era una mujer de verdad. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más podrían hacerme? Empecé a tener náuseas, vómitos constantes. Entonces vino la sospecha. Mi madre me llevó con una comadrona del pueblo. Está débil, pero no embarazada, dijo ella, y mi madre me lanzó una mirada que me quema hasta hoy. De asco, de juicio, de ira. Nunca preguntó nada, nunca me abrazó, solo me dio un trapo viejo y espetó: «Lávate, eres una vergüenza». A partir de ahí, dejé de llorar, porque entendí que ni mis lágrimas merecían escucharse. A los 13 años, mi cuerpo ya no respondía como antes. Dolores en el bajo vientre, fiebre nocturna, debilidad que me hacía caer incluso con los pies firmes.
Vomitaba sin parar y a veces me desmayaba al cargar un balde de agua. Mi madre decía que era vaga, que estaba poseída, que era un estorbo. Me arrastraba por la cocina, me obligaba a barrer el patio, aunque temblara de fiebre. Una mujer tiene que ser fuerte, decía. Pero yo no era mujer. Era una niña destrozada, consumida por dentro. Algo dentro de mí se pudría y yo lo sabía. Sabía que no era solo enfermedad, sino todo lo que me hicieron. Cada vez que mis hermanos me tocaban, algo en mí moría. Hasta que un día, literalmente caí. Fue una mañana de enero. El calor era insoportable y el olor a maíz fermentado me revolvía el estómago. Lavaba sábanas en el pilón cuando mis piernas se doblaron. Sentí un dolor agudo en el vientre, seguido de un líquido caliente corriendo por mis piernas. Sangre, mucha sangre. Mis ojos se nublaron y todo se oscureció. Al despertar, estaba en un colchón viejo, sobre un trapo manchado. Mi madre a mi lado, de brazos cruzados, como guardando un fardo. Ya. ¿Ves lo que haces?, dijo. Por tu culpa tu padre tuvo que volver. Entonces la voz de mi padre, desde la sala. Un grito de angustia, de desesperación, algo que jamás había escuchado. Fue un grito que rasgó el silencio de la casa como un cuchillo. Entró al cuarto con los ojos llorosos y el rostro cubierto de polvo. Me miró como si viera un fantasma. ¿Qué te hicieron, mi niña? Yo no podía hablar. La boca no se movía, la garganta era piedra. Él miró a mi madre. Ella apartó la mirada. Entonces vio el trapo ensangrentado, los hematomas en mis brazos, la marca de un mordisco en la clavícula. ¿Qué es esto?, su voz temblaba. Mi madre intentó hablar, pero él la interrumpió con una bofetada. El primer golpe que yo vi darle. Dime la verdad, Clara. ¿Desde cuándo pasa esto? Y entonces, como un terremoto contenido por años, todo estalló. Grité, lloré. Negué con la cabeza y pronuncié los nombres, las fechas, los lugares. Conté todo. El dolor, el miedo, el asco. Mi padre me abrazó. Lloramos juntos. Y en ese abrazo, por primera vez, me sentí vista. Me cargó en brazos, como cuando era pequeña, y me llevó hasta la camioneta. Dijo que necesitaba un médico, que ya no confiaba en nadie allí. Fuimos a Pátzcuaro, a un hospital de monjas. Pasé semanas internada, infección uterina, hemorragia interna, anemia profunda. Es un milagro que esté viva, comentó la médica. Pero no fue milagro, sino resistencia. La voluntad de seguir sin saber por qué. En el hospital tuve mi primera cama limpia, comida caliente y manos que no lastimaban. Las monjas rezaban por mí, y yo también rezaba, no para olvidar, sino para sobrevivir. Mientras me recuperaba, mi padre se mudó a Guanajuato con parientes lejanos. Dijo que no podía llevarme de vuelta a aquella casa. Mis hermanos huyeron. Mi madre negaba todo. Decía que yo estaba loca, inventaba historias, que era una vergüenza, pero mi padre creyó en mí. Creyó cada palabra, y eso, solo eso, fue un comienzo, un punto de luz en un túnel sin fin. Por primera vez alguien me eligió. Vio mi dolor y dijo, vamos a salir de aquí. Y me fui. En el hospital de monjas, mi cuerpo sanó, pero el alma no sabía por dónde empezar. La fiebre cedía. Las heridas físicas se cerraban despacio y los medicamentos me ayudaban a dormir sin gritar. Pero cada noche, cuando el silencio invadía la habitación y el olor a éter y jabón me rodeaba, yo volvía a esa casa, a los pasos amortiguados, a las risas de mis hermanos, al sabor del sangre en la boca. Las monjas me trataban con delicadeza, pero parecía que temían preguntar demasiado. Sabían que había dolor, pero tal vez no sabían nombrarlo. La Madre Soledad me daba crucifijos y decía, «El Señor ve todo, hijita». Yo rezaba sí, pero mi oración era otra, que algún día pudiera olvidar.
Mi padre me visitaba cada día con flores y libros. Leía para mí, como cuando era pequeña, historias de niñas que huían de castillos y vencían dragones. A veces lloraba en silencio. A veces me miraba con una mezcla de culpa y ternura que partía mi corazón. Nunca preguntó detalles. Solo decía, perdóname por no ver. Y yo perdonaba sin que él lo pidiera. Había hecho lo que nadie más hizo. Me escuchó, creyó en mí, me salvó. Pero el mundo parecía no querer saber de la verdad. Cuando las monjas recibieron noticias de mi madre sobre mi estado, ella dijo que estaba desequilibrada, que siempre había sido mentirosa. Afirmó que mi padre estaba siendo manipulado, que yo era una vergüenza, una invención. Esa fue la segunda herida más profunda de mi vida. La primera fue el abuso. La segunda, la negación. Saber que mi madre, quien me había acunado en su regazo, ahora me llamaba loca. Me destruyó. Durante semanas me pregunté si tal vez tenía razón. ¿Y si todo era culpa mía? ¿Si yo lo había provocado, como decía Eliseo? ¿Si era sucia, como murmuraba Julián? Comencé a cortarme el cabello, a morderme los labios hasta sangrar, a encerrarme en el baño del hospital. La hermana Leticia, la más joven, me encontró una noche sentada en el suelo, abrazada a mis rodillas. «¿Qué pasa, Lolita?», preguntó. Y yo dije, «No quiero seguir aquí. Nadie me cree, ni mi mamá». Ella me abrazó. Por primera vez, alguien lo hizo sin dolor. Fue ella quien convenció a la Madre Superiora de derivarme a terapia con Teresa, una joven psicóloga. Al principio no hablaba, solo dibujaba. Pero un día, Teresa puso un espejo frente a mí y dijo, «Mírate, Dolores. Esa niña que ves no es culpable, es una superviviente». Lloré hasta quedarme sin voz. Por primera vez lloré con alguien. Teresa me enseñó a nombrar el abuso, la violencia, el incesto, el trauma. Palabras que eran como heridas abiertas, pero también curativas. Porque al poner nombre al daño, pierde parte de su poder. Salí del hospital 2 meses después, con el cuerpo más fuerte y el corazón en pedazos cocidos. Mi padre me llevó a Guanajuato para empezar de nuevo, lejos de mi madre, mis hermanos y la casa que llamé hogar. Llevábamos pocas cosas: ropa, 2 libros y una foto, antigua de mi madre antes de todo aquello. Un rostro sonriente que hoy no reconozco. Dejé atrás mi infancia, mi inocencia, incluso mi nombre. En el vecindario dije que me llamaba María, sin más. Dolores ya dolía demasiado. Los años en Guanajuato fueron refugio y huida a la vez. Mi padre consiguió trabajo como albañil en una gran obra, y alquilamos un cuarto trasero en la casa de doña Inés, una viuda amable que nos acogió sin preguntas, solo con té de canela y paños limpios para nuestras heridas, invisibles. Yo era María, la niña callada que leía mucho y huía del ruido. Empecé a asistir a la escuela parroquial, donde aprendí a bordar, a cocinar y a escribir cartas formales. Me sentía segura y por primera vez caminaba por las calles sin miedo a que me llamaran por mi nombre. Pero la sombra de mi familia aún me seguía, incluso a distancia. Un día, doña Inés llegó apresurada. «Dolores, digo, María, hay alguien preguntando por ti». Era el cartero con un sobre marrón y la caligrafía de «Madre». Mi corazón se paralizó. Tardé 3 días en abrirlo. Dentro, un breve mensaje sin nostalgia. «Tu padre destruyó nuestra familia con tus mentiras. Espero que estés satisfecha. No hubo querida ni cómo estás. Solo veneno». Rasgué el papel con rabia y luego lo guardé. Era prueba de mi existencia, de que mi historia no era invención. Entonces mi padre decidió actuar. No para quedarse, sino para hablar. Buscó a un delegado en Morelia, un antiguo amigo, y contó cada detalle. Reunimos durante semanas papeles,
informes médicos, certificados de internación y reportes de la terapeuta. Yo escribí una carta larga, con mi letra temblorosa, narrando todo, nombres, fechas, lugares, cada humillación. Reviví el dolor, pero esta vez con la intención de denunciar. La respuesta del delegado fue dura. Esto es grave, pero debes estar preparada. Tu madre negará todo y tus hermanos, si aparecen, tendrán abogados. Y yo estaba lista. Por primera vez me sentía preparada para ser escuchada, aunque el mundo intentara callarme de nuevo. Semanas después, nos citaron a una audiencia. Ahí estaba ella, mi madre, con velo negro, mirada fría y porte erguido. Al verme entrar, bajó la vista por primera vez. El juez leyó las acusaciones. Mi cuerpo temblaba, pero mi voz no flaqueó. Conté todo, como arrancando ladrillos de un muro que me aprisionaba. Mi padre lloraba en silencio. La fiscal presentó los informes. Preguntaron a mi madre si quería responder. Guardó silencio largos segundos antes de murmurar. No puedo creer que mi hija diga cosas tan horribles. Su voz careció de convicción. Sonó a miedo, a vergüenza, a culpa. La sentencia llegó meses después. Mis hermanos fueron declarados prófugos. Tomás fue detenido en Sinaloa 2 años más tarde y pasó 5 años en prisión. Los otros se esfumaron como sombras. Mi madre jamás volvió a buscarme, y eso fue una bendición. Aquella audiencia no me dio paz, pero me otorgó algo aún más valioso: voz y reconocimiento. Por primera vez, el sistema dijo: creemos en ti. Y eso fue más que justicia. Fue reparación. Un grito que rompió décadas de silencio. Yo ya no era la niña sucia, mentirosa, enferma. Era Dolores, superviviente. Y en aquel tribunal comencé a reconstruir no solo mi historia, sino mi nombre. Tras la audiencia, tras las escasas notas en la prensa local y la breve conmoción, volvió el silencio. Pero un silencio distinto. No el que me ahogaba de niña, sino el que sucede al enterrar un cuerpo sin velorio, un duelo sin flores. Había perdido a una familia que, en el fondo, nunca existió como yo la soñé. Pero dolía. No por mis hermanos o mi madre, a ellos ya los había perdido antes de saberlo, sino porque, aún tras la justicia, seguía sola, sin raíces, sin ese sentimiento ingenuo de pertenecer que las otras jóvenes mostraban al hablar con ternura de sus madres o de las travesuras de sus hermanos. Yo no tenía eso, ni jamás lo tendría. Mi padre, aunque presente, arrastraba un remordimiento que lo envejecía cada día. Sonreía intentando, pero sus ojos siempre estaban en otro lugar. Si hubiese estado más, si hubiese escuchado antes, repetía en las madrugadas. Yo le decía que hizo todo lo que pudo, que me salvó. Pero él no lo creía. Llevaba flores a la tumba de mi abuela y pedía perdón en nombre de todos. Era un hombre bueno, aplastado por un pasado que no pudo impedir. A veces lo veía mirando una silla vacía, como si aún viera a mi madre, viva y negándolo todo. La justicia trajo verdades, sí, pero también grietas que ni todo el amor de un padre alcanza a sellar. La vecindad murmuraba. Unas me llamaban valiente, otras exagerada. Decían que esto pasa en todas las familias, solo que algunas lo mantienen en secreto. Esas frases me mataban por dentro. Porque no se trataba de vergüenza, sino de supervivencia, de romper un ciclo. Para muchos, yo era solo la chica que denunció a sus propios hermanos. Y en el México profundo, eso seguía siendo pecado, un tabú. Tuve que aprender a andar con la cabeza erguida. Aunque me señalaran en el mercado, en las fiestas, en las misas, era como si yo hubiera hecho algo malo por decir la verdad. Poco a poco me retiré del mundo. Rechazaba invitaciones, evitaba fiestas, no contestaba llamadas de números desconocidos. Temía encontrarlos.
oír la voz de mi madre, descubrir que, tras todo, aún deseaba ese abrazo que nunca llegó. Pasé meses escribiendo cartas que jamás envié. A Julián, a Tomás, a Eliseo, a mi madre. En ellas vertía todo lo que nunca me atrevía a pronunciar. A veces gritaba en el papel. Otras lloraba sobre él. Guardaba las cartas en una caja de madera que mi padre me regaló. Para que saques lo que llevas dentro, dijo. Escribir fue, durante un tiempo, mi único remedio. Vivir en ese exilio emocional era como cargar un fantasma a cuestas. Un pasado invisible, pero pesado en cada paso. Al cumplir 18 años, pedí a mi padre que me dejara salir de Guanajuato para estudiar, trabajar y respirar otro aire. Él no lo impidió, me abrazó y dijo: «Haz tu vida, hija, vive por las dos». Y partí con una maleta pequeña, algunos pesos y la certeza de que el pasado jamás me abandonaría, pero ya no sería mi carcelero. Guanajuato tenía otra luz. Calles de piedra, casas coloridas y escalinatas tortuosas me daban la sensación de recorrer un libro antiguo donde quizá pudiera reescribir mi final. Alquilé un cuartito trasero en casa de doña Matilde, otra viuda que no preguntaba mucho, pero siempre dejaba café fresco en la mesa y decía: que no te olvides de vivir, mija. Empecé a trabajar en una panadería, enrollando panes, lavando moldes, barriendo el piso. Era un trabajo sencillo, honesto y sobre todo silencioso. Nadie sabía mi pasado. Yo era solo María, la chica callada de ojos siempre enrojecidos. Cada día en esa ciudad fue un intento de volver a habitar mi cuerpo. Caminaba al amanecer hasta el mirador para ver el sol asomarse entre los tejados rojos. Sentada allí, escribía historias, recuerdos y deseos. Imaginaba otras versiones de mí misma. Dolores la maestra, Dolores la escritora, Dolores la libre. Era mi manera de mantenerme viva. Seguía teniendo pesadillas, despertando con el olor de mi infancia en la piel. Pero, poco a poco, mi cuerpo volvió a ser mío. Aprendí a respirar sin miedo, a caminar sin mirar atrás, a reír ligeramente, a cantar bajito las canciones que mi abuela me enseñó de bebé. Pequeñas cosas, pero para mí, gigantes. Una tarde, mientras repartía panes en la plaza, vi a una niña jugando con otras en corro. Se detuvo, me miró y me sonrió. Yo sonreí de vuelta. En ese instante comprendí. Yo también tenía derecho a existir más allá del dolor. Que mi destino no era ser eterna víctima ni sombra de lo que me hicieron. Comencé a estudiar por la noche en un programa para adultos. Leía todo lo que caía en mis manos y destacaba en clase. «Tiene hambre de saber, señorita María», me dijo un profesor. Y era cierto. Tenía hambre de futuro, de sentido, de paz. A los 20 años conseguí empleo de 1900 recepcionista en una escuela comunitaria. Llevaba ropa que cosía yo misma. El cabello en trenzas y siempre un cuaderno bajo el brazo. Mis compañeros me llamaban la callada que lo sabe todo. Me gustaba, porque por fin me reconocían por lo que era y no por lo que había sobrevivido. Claro que la nostalgia volvía a veces, en forma de recuerdos, olores o sensaciones surgidas de la nada, pero ya no huía de ella. La miraba a los ojos, decía: «Te reconozco, pero no mando en ti», y el dolor retrocedía, cada vez más débil. Guanajuato no borró mi pasado, pero me dio algo aún más valioso, un camino, un lugar donde pude unir mis fragmentos con dignidad, donde comprendí que reconstruirse no es fingir que nada pasó, sino aceptar lo sucedido y seguir de todos modos, paso a paso, un pan enrollado, una página escrita, una sonrisa en la plaza, un nombre rehecho. Fue allí, entre escaleras, libros y silencios respetuosos, donde empecé a volver a ser Dolores. Entrar a la universidad fue como atravesar un portal.
Un espacio donde nadie conocía mi historia, donde yo podía ser simplemente Dolores, sin apellidos, sin cicatrices visibles, sin susurros en los pasillos. Me inscribí en letras para entender el poder de las palabras, para escribir con técnica, verdad y coraje. Al principio casi no hablaba. El barullo de los corredores y los debates me abrumaban, pero gradualmente gané confianza. Los profesores me alentaban y los compañeros me acogían. Allí, en ese ambiente nuevo, mi mente floreció. Por primera vez me sentí igual, ni menos ni marcada, simplemente parte. En la biblioteca conocí a Juan, estudiante de historia. Lentes torcidos, camisa arrugada y montones de libros. Un día cruzamos miradas. Al siguiente compartimos mesa y empezamos a conversar sobre autores, el México colonial y Clarice Lispector, que él amaba y yo aprendía a amar. Juan nunca me presionó ni preguntó lo que no quería contar. Solo me escuchaba y cuando me miraba, yo sabía que veía a una persona entera, no a una víctima ni a un proyecto de reparación. Él sonreía con mis tímidos chistes y decía que yo era la mujer más fuerte que conocía, aunque no supiera la mitad de mi historia. Nuestro primer beso fue un día de lluvia, bajo el toldo de la biblioteca. Suave, sin prisa, como si él me hubiera esperado desde siempre. Yo temblaba, y él lo notó. No tienes que temerme, Dolores. Solo quiero cuidarte como nadie lo hizo antes. Lloré, porque en ese instante comprendí cuánto miedo aún albergaba. Miedo al cinto santo contacto, a la cercanía, a confiar. Pero también entendí que el amor puede sanar lo que la violencia intentó destruir. Con Juan todo fue distinto. El tiempo era mío y las decisiones mías. Nunca tuve que decir no, porque él nunca me obligó a decir sí. Contarle mi historia le llevó meses. La compartía en partes, con pausas y lágrimas. Él escuchó sin interrumpir y al terminar me abrazó como si yo fuera sagrada. No sé cómo alguien pudo lastimarte, pero te prometo que nunca estarás sola. Fue la primera vez que la palabra amor no sonó a trampa, sino a refugio y alivio. Con él aprendí a disfrutar del cariño, de planear, de soñar. Vivimos juntos en un departamentito con estanterías repletas de poesía. Yo escribía y él dibujaba. A veces nos recostábamos en silencio escuchando música. Juan me enseñó que no hay cura mágica, pero sí presencia, cuidado y tiempo. Con él aprendí a hacer el amor sin temor, a confiar en que un cuerpo puede ser acogido, no invadido. Él decía que mi pasado no era una sombra, sino una llama. Me abrazaba por dentro, pero también iluminaba el camino de quienes vinieran después. Y fue por él y por mí que decidí contar mi historia. Primero en un cuaderno y luego en talleres de escritura. Un día Juan me dijo: Dolores, tus palabras pueden salvar vidas. Y yo lo creí, porque él fue la prueba viva de que el amor verdadero no hiere, cura. Durante muchos años guardé bajo mi cama una caja de madera con todas las cartas nunca enviadas. Mensajes a mi madre, a mis hermanos y a mí misma a los 10, 12 o 14 años. Cada papel olía a noches sin dormir, a lágrimas secas y a valentía contenida. A veces los releía al sentirme perdida. Era como conversar con una versión antigua de mí. Y un día, con casi 60 años, comprendí que ya no necesitaba esas cartas para sobrevivir. Vivía sola, no por venganza ni por olvido, sino porque entendí que guardar no es sanar. Es hora de dejar ir. Tomé la caja, me senté en el patio de casa y empecé a quemarlas una a una, no con rabia, sino con gratitud. Cada carta era un pedazo de mí que fue escuchado, aunque en silencio. El humo ascendía como un susurro al cielo, y, al ver las cenizas danzando al viento, sentí que algo dentro de mí se abría, como una ventana que llevaba décadas cerrada.
Frente a ese fuego suave escribí una última carta, no para ellos, sino para mí, para Dolores, para Lolita. No eres lo que te hicieron. Eres lo que elegiste ser después del dolor. Guardé esa carta, no en la caja, sino en mi corazón. Con el tiempo empecé a dar charlas en escuelas. Publiqué un libro de memorias y fundé un grupo de apoyo para mujeres silenciadas como yo. Juan seguía a mi lado, firme y dulce, como siempre. Cuando mi padre murió, le puse en las manos una vieja foto. Nosotros dos en un banco, sonriendo. Gracias por quedarte. Susurré. Él fue el único de mi familia que me eligió de nuevo. Mi madre murió sin pedir perdón y mis hermanos, según dicen, se dispersaron por México como sombras. Yo decidí no buscarlos. Más. No por odio, sino porque mi vida ya no les pertenecía. Hoy, a mis 73 años, me miro al espejo y veo un rostro lleno de líneas, de historias y de silencios vencidos. Soy abuela, soy mujer, soy superviviente, y decidí contar todo esto no para provocar lástima, sino para que ninguna niña crea que debe callar para ser amada, y para que ninguna mujer piense que su dolor es demasiado pequeño para ser contado, para que quien me escuche entienda. Puedes haber sido herida, pero sigues siendo digna de amor, de respeto y de un nuevo comienzo. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. No sé tu nombre ni tu historia, pero espero que mis palabras te encuentren refugio y te inspiren a escribir tus propias cartas. Y cuando llegue el día de quemarlas, que sea con el pecho en paz.